Dios les bendiga, mis hermanos. Les saluda Vidal Palacios nuevamente. Este día vamos a continuar con la clase de teología sistemática bajo el tema El valor de la doctrina. El valor de la doctrina. Como lo vimos nosotros en clases anteriores, primero comenzamos siempre preguntándonos cómo hacer un estudio sistemático correcto. Para esto pues vamos a utilizar un poquito de la etimología, y cuando hablamos de teología vemos de dónde se origina esta palabra, y es un vocablo que viene del griego de dos palabras. La primera es theos, que significa Dios, y la otra es logos, que significa estudio o tratado. Teología significa el conocimiento de Dios. Cuando nosotros hablamos de la naturaleza de la doctrina, vemos que el vocablo se origina del latín docere, que significa literalmente enseñanza o instrucción, y de esa manera debe de interpretarse, pues se puede definir como las verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras, y a esto le denominamos la naturaleza de la doctrina. Cuando hablamos nosotros del valor de la doctrina, que es el tema que vamos a estudiar este día, tenemos que ver algunos principios. Y lo primero es, ¿por qué es necesaria la doctrina? En el libro de Teología Bíblica y Sistemática de Meyer Pirman, él habla de que el conocimiento doctrinal proporciona lo necesario para una exposición autorizada de la verdad. En Juan capítulo 5, verso 39, nuestro Señor Jesucristo nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Todo predicador, orador o expositor que tenga la intención de hablar y enseñar de Jesús sin el conocimiento doctrinal bíblico está haciéndolo incorrectamente. No solo es tener la intención de hablar de Jesús, más bien es presentar al Hijo de Dios en la manera correcta, es decir, la forma en la que la Biblia lo presenta. Para esto es necesario el estudio y el conocimiento doctrinal, y de esa manera debe de ser autorizado por Dios. La Escritura para hablar, para predicar acerca de Jesús, pues es la Escritura la que da testimonio del Hijo de Dios y no nosotros de manera directa. De tal manera que el predicador o el ponente que quiera presentar a Cristo como Hijo de Dios y quiera hablar de una manera autorizada y de una manera autorizada de parte de Dios, deberá estudiar la Escritura y de comprender el valor de la doctrina. Luego, el siguiente punto que vamos a estudiar en el valor de la doctrina es: el conocimiento doctrinal es esencial para el desarrollo completo del carácter cristiano. El conocimiento doctrinal hará madurar al cristiano y pondrá en él un espíritu respetuoso a las Escrituras y al manejo y a la predicación de ella. La Biblia es la revelación del Omnipotente, es el milagro permanente de la soberana gracia de Dios. Y por qué no decirlo, es el código divino por el cual seremos juzgados en el supremo día. Es el testamento sellado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero con todo y ante tal maravilla, el ser humano es irreverente. Se hallará como ciego que guía ciegos, y su fin será tropezar sin más remedio a él y a los que le siguen. He ahí en qué desarrollar o por qué desarrollar un espíritu respetuoso. Este dará fruto al predicador en ser reverente y humilde, para que las acciones del cristiano estén a tono a las Escrituras que se estudian y se enseñan. El conocimiento doctrinal desarrolla el carácter del cristiano al punto que será amante de la verdad. De necesidad implícita para el estudio de las Sagradas Escrituras es tener un corazón deseoso de conocer la verdad. En segunda
Tito capítulo 4 verso 3 se menciona: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Desde luego que el hombre posee por naturaleza tal corazón, sino al contrario, un corazón que siempre ha huido de la verdad espiritual, que en preferencia abraza el error. La persona que busca la verdad y no la satisfacción de su propio corazón escudriñará la escritura, también encontrará la verdad. Recuerde que en Salmos capítulo 25 verso 14 dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto, según la versión de Reina Valera 1960. ¿Por qué es necesaria la doctrina? Número 3. El conocimiento doctrinal protege del error. En Mateo capítulo 22, verso 29, Jesucristo les respondió y les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. El Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo en la epístola de los Gálatas, dice lo siguiente: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es importante mencionar que gracias al abuso indicado, oímos decir que con la Biblia se prueba todo aquello que se quiere. La mala voluntad, la incredulidad, la pereza en el estudio, el apego a ideas falsas y mundanas y la ignorancia de toda regla de interpretación probarán lo que se quiera con la Biblia, pero jamás probará la Biblia lo que quieren los hombres tan mal dispuestos. Tampoco probará ningún docto de verdad ni creyente humilde cualquier cosa con la Escritura. Todo lo contrario, porque el discípulo humilde y docto en la palabra sabe que la ley de Jehová es perfecta y que no hay error en la palabra, sino en el hombre. El tal sabe que no se quita y se pone, o se añade y se suprime impunemente a la palabra con una intención malévola, por cuanto Dios, mediante su siervo, ha hecho constar: no añadas a sus palabras, porque no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y si alguien quitare del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Claramente, ciertamente, la revelación es divina y la ley es perfecta, inspirada divinamente para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Tal revelación, decimos, no se presta impunemente a tales abusos. Por esa razón, el conocimiento doctrinal nos protege del error. Y de esta manera comprendemos nosotros lo que es el valor de la doctrina. ¿Por qué hay que darle valor a la doctrina? Número 1, porque el conocimiento doctrinal nos proporciona lo necesario para una exposición autorizada de la verdad. Número 2, porque el conocimiento doctrinal es necesario para el desarrollo completo del carácter cristiano. Y finalmente, el conocimiento doctrinal nos protege del error. Mis estimados hermanos, ha sido un gusto este día el poder compartir esta enseñanza con ustedes. Recuerde, hay que valorar la doctrina. La doctrina tiene un valor increíble. Muchas bendiciones. Les saluda su hermano Vidal Palacios. Sigamos en la próxima clase a través de estos videos. Bendiciones.